Vamos iniciando grabación. Hola, buenas tardes. Hoy hay un tema, espero hacerlo rápido. Dice, ¿por qué el concepto religioso occidental cree más en el nacimiento por una virgen? Si eso fuera verdad, lo que dice la Biblia, o la Torá, o el Brit Hadashah, entonces no tendría validez que fuera escogido por Dios. Para empezar, el Mesías, el que iba a padecer y tenía que ser de la tribu de Judá, el linaje de David. Y esa es una de las cosas que cuando nosotros no entendemos lo que es el concepto del eterno y el concepto de Yeshua o Jesús como todo se le conoce, ¿no? Tenemos un concepto y una teología muy errónea. La teología está más pegada a lo que es a greco-romano, ¿no? El Jesús histórico que la mayoría conoce de las religiones occidentales es el griego romano. Y es una de las cosas. Dice primero, dice, ¿por qué el pensamiento religioso occidental se enfoca en el nacimiento virginal? ¿Por qué? En la teología cristiana occidental basada en la interpretación griegas y romanas del texto bíblico, se sostiene fuertemente de la idea del nacimiento virginal como una prueba de divinidad. Esto viene principalmente en Mateo 1:23, donde se cita a Isaías 7:14, diciendo: "He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo". En griego es paternos, significa virgen, en griego, paternos, virgen. Pero en hebreo el original se dice almaj, que significa una joven doncella, no necesariamente virgen. El pensamiento helenista influyó en la interpretación de los evangelios para los griegos. Los hijos de dioses eran producto de uniones sobrenaturales, como los mitos de Zeus y mujeres humanas. Este marco influyó en cómo entendieron el nacimiento de Yeshua. Dos, ¿qué dice la Torá y el Tanás sobre el linaje del Mesías? El Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Génesis 49:10, del linaje de David. Segunda de Samuel 7, 12, 13. Tenía que tener una descendencia física de David. Jeremías 23:5. Esto implica que el Mesías debería de tener una línea paterna biológica clara desde David en el judaísmo. La tribu y el linaje se heredan por el padre. En el linaje de los hebreos o el pueblo de Israel no se hereda por medio de la madre. No es que sea menos, sino que había intereses, se le daba siempre el linaje por medio del padre. El problema de la teología, si el nacimiento es virginal, si Yeshua no tuvo un padre humano, es decir, si no fue hijo de Joseph, entonces no puede heredar legalmente la tribu de Judá ni el linaje de David, como lo dice en Génesis 49. Si nosotros nos ponemos a ver desde el Antiguo Testamento, la promesa que el Eterno tenía para su pueblo era de la tribu de Judá y dice que de ahí saldría el descendiente. Si nosotros hacemos y recapitulamos en nuestra mente, por más occidentales que seamos, o más cristianos que podamos ser, o más católicos, testigos de Jehová, o XX o adventistas, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene que ser biológicamente de la tribu de Judá.
no puede heredar legalmente la tribu de Judá ni el linaje de David. No cumple con las profecías mesiánicas que pide descendencia física de David. Tenía que venir del linaje de David. Por eso cuando Yeshua andaba en su trabajo, cuando le decían, hijo de David, ten misericordia de David, porque sabían que era del linaje de David. Esto representa un conflicto. Si el nacimiento fue por obra del Espíritu Santo y no por José, ¿cómo puede Jesús ser hijo de David? En perspectiva hebrea mesiánica alternativa, muchos estudios hebreos mesiánicos interpretan que José si era, o José como se le conoce, si era padre legal y físico de Yeshua, y por lo tanto le transmite el linaje, o sea, era padre, José, como le decimos todos. La palabra Halmach en Isaías 7:14 no implica virginidad literal, sino juventud y pureza. O sea, no es que no sea virgen, pero nada tiene que ver con lo helenista, pues. Lo helenista viene siendo el griego que influyó muchos en esos tiempos. Dice, en resumen, no fue un nacimiento sin padre humano, sino un milagro del Eterno usando la semilla de Joseph, como lo hizo antes con otros siervos escogidos. Es- Eso tiene un fundamento muy fuerte en las escrituras. Además, honra tanto la Torah como el propósito profético del Mesías. Caso similar en la Biblia, Sara en Génesis 21 era estéril y anciana, pero Dios usó la simiente de Abraham para dar a la luz a Isaac. Ana, primera de Samuel 1, dice, también era estéril, pero Dios permitió que el Cana la fecundara y nació el profeta Samuel. Eliseba o Elizabeth, madre de Juan el Bautista, estéril y de edad avanzada, pero Zacarías fue el padre por medio de un milagro divino. En todos estos casos hubo padre humano, pero el embarazo fue por intervención directa del Eterno. La semilla fue natural, pero el milagro fue el momento, forma de fecundación. ¿Qué quiere decir? Yo traté de sacarlo para que uno lo entienda, ¿no? Porque en el hebreo te hablan un poquito más a lo que es el hebreo, ¿no? Cómo se oye. Y muchas veces no se le entiende. No es que yo sea una persona intelectual o eso, pero me tomé la tarea porque yo a veces no entiendo cómo puedo explicárselo a mi familia o a otra gente. Entonces traté de sacar todo eso a como es, ¿no? La religión occidental toma más en cuenta y cree más en lo helenista que dice que fue concebido por el medio del Espíritu Santo. Cuando la religión occidental entienda muchas cosas en el hebreo, va a comprender lo que es las escrituras sagradas del Eterno. Mientras tenga el helenismo occidental, lo va a entender greco-romano, al Jesús histórico que todos conocen en el concepto occidental es greco-romano, porque así la iglesia romana lo plantó. Y el cristianismo y las demás denominaciones occidentales tienen todo ese tipo de arraigo helenista y por eso es que no entienden. Sara, si nos
poquito nos paráramos ahí, vamos a entender muchas cosas si nosotros tratamos de comprender muchas cosas. Y una de esas, ¿qué es lo que va a hacer? Si nos vamos a Génesis 21, Sara era una persona ya anciana. Mm, No es que no pudiera Abraham, pero ya Sara era avanzada. Cuando nosotros entendamos y nos metamos a fondo cómo hace el Eterno, el poder del Eterno así es de que saca la semilla del hombre y la siembra en la mujer. No es por obra, como dice el helenismo, del Espíritu Santo. Porque si no, entonces todo lo que, olvidémonos de Sara, de Ana, de Elizabeth, de toda esa gente que hubo esos milagros similares a lo que hubo con Yeshua. Regresemos al linaje. El linaje tendría que ser davínico, tenía que ser de Judá. Al ser el Padre Eterno no tiene ninguna tribu y no tiene ningún linaje. Ni si nos vamos a meter más de que es divino, mm, primero hay que meternos y sacar la realidad, que es lo que dice la escritura, no lo que yo creo o lo que yo interpreto. Está diciendo que fue por el poder del Eterno, la escritura original en hebreo. Ya vimos que alma quiere decir muy diferente, que fue concebida por el Espíritu. ¿Qué implica eso en el caso de Yeshua? Que Yose es el padre biológico, lo cual lo hace legalmente, genéticamente hijo de David. Cumple la profecía de Génesis 49:10, Isaías 11:1, Jeremías 23:5. Evita el problema teológico que surge con el nacimiento original, literal, sin padre. No sé si nos entendemos. Si nosotros nos ponemos bien, vamos a entender que él tiene que venir forzosamente del linaje sanguíneo de David. El milagro entonces no fue que Miriam no tuvo relaciones hombre alguno jamás, sino que el Eterno hizo fructificar la simiente de José en ella sin contacto físico, como él quiere por su poder. Esto elimina la necesidad de una visión greco-romana y no hay encarnación de un Dios como en los mitos paganos. No hay conflictos con la transmisión tribal ni con la Torá. No rompe el diseño natural del Eterno, solo lo sobrenaturaliza. El título, Yeshua, un nacimiento milagroso, no pagano. El Mesías debe ser de Judá. David, la, la Torá, el profeta, la Torá enseña que la tribu se hereda por el Padre, el Eterno, ya que ha hecho milagros similares antes la simiente de José. Usan sin contacto físico. El nacimiento fue por el poder de Elohim, no por mitología. Esto honra la Torá y el linaje y la profecía. Yeshua, un nacimiento milagroso, no pagano, el poder del Eterno sin romper su Torá. El Mesías tenía que venir del linaje de David. Génesis 49:10, segunda de Samuel 7:12:3 y Jeremías 23:5. El Mesías debe de ser descendiente físico de David y la tribu de Judá. La tribu y el linaje se transmiten por el Padre. Volvemos. En Números 1:18, ahí lo podemos ver.
Desafortunadamente la religión occidental ha sepultado el Antiguo Testamento. Cuando entienda que si no lee el Antiguo Testamento jamás va a poder entender el Brit Hadashat o el Nuevo Testamento. Desafortunadamente lo han sepultado que el nuevo pacto y el viejo pacto. Eso es una grave mentira. Por eso a la iglesia occidental, el cristianismo se le dice la iglesia, la teología de reemplazo, porque cree que ya reemplazó muchas cosas y eso no es cierto. La visión occidental fue influenciada por mitos greco-romanos. El pensamiento griego y los hijos de los dioses nacen de vírgenes por obra de dioses como Zeus. Eso no es bíblico ni hebreo, es una idea extraña en contexto de la Torá. El helenismo ha venido y eso siempre se plantó. Yo hay parte que le echo culpa en cuestión de la interpretación del griego al latín y del latín a lo que estamos hoy, ¿no? Porque el griego tiene mucho helenista y ellos son de dioses y de todo eso. Y no, claro, no todo está mal interpretado, pero y ahora muchas veces es por la mala, y ahora sí, valga la redundancia, mala interpretación como lo entendían. El texto hebreo dice almaj, no virgen. No quiere decir, en el texto hebreo es muy diferente. En Isaías 7:14 dice, he aquí la joven Alma concebirá, Alma concebirá. Alma significa una doncella joven, no necesariamente virgen. O sea, no necesariamente virgen, lo que quiere decir. El Eterno ha hecho milagros similares. Volvemos, Sara 21, Ana, Samuel, Elizabeth. Todos eran mujeres estériles, pero con padres humanos. El milagro fue en el momento formado, forma de fecundación. Dios usó la semilla de José sin relación física, así como Sara, Ana concibió por milagro. Miriam no pudo concebir del poder del Eterno usando la semiente de José, su esposo. No hubo relación sexual, pero sí herencia genética y tribal. El nacimiento de Yeshua fue el milagro no mitológico, fue el cumplimiento profético de manera santa sin intervención pagana. No fue hijo de Dios encarnado, sino el ungido de Dios, un hombre lleno de espíritu nacido según la promesa de la Torá. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que él no fue hijo de Dios encarnado, sino el ungido de Dios. El título hijo de Dios, cuando lo entiendamos en el concepto hebreo, vamos a entender a qué, a quién les dice el Eterno hijos de Dios. Es un título que les dio tanto a David como a Saúl como a Salomón. Todo el que llegaba al reinado les decía, mi hijo eres tú, mi ungido. Desafortunadamente le hemos puesto más títulos de lo que debe de ser a Yeshua. Yeshua nunca vino a presumir ni dijo él, yo soy el que aquí truena mis charrones o el que yo tengo, tienes que hacer lo que lo que yo te estoy diciendo porque si no te voy a exterminar. Él nunca se proclamó Dios ni dijo nada, no porque fuera humilde, sino porque él sabía que no era. Él vino con un propósito y gracias a ese propósito nosotros tenemos esa oportunidad. Gracias a Yeshua podemos tener el poder entrar a comunión con el Eterno. Hay muchas cosas que el cristianismo no lo entiende
Y cuando oyen ese tipo de cosas, para ellos es blasfemia, pero siguen blasfemando en cosas que no vienen en la Biblia. La Biblia Reina Valera está muy mal interpretadas ciertas cosas. Una de esas habla del espíritu que fue nacido Yeshua, ¿no? Conclusión, el nacimiento de Yeshua honra la Torá, cumple las profecías, exalta el poder del Eterno, sin necesidad de doctrinas grecorromanas. Fue un milagro, pero un milagro bíblico, como los que ya había hecho antes. Conclusiones claras, si queremos que Yeshua cumpla bíblicamente con ser el Mesías prometido por la Torá y los profetas, debemos de ser del linaje de David a través de José. El concepto nacimiento virginal es más doctrinal grecorromano que una exigencia de texto hebreo. La validez de Yeshua como Mesías no requiere que haya nacimiento sin padre humano, sino que cumpla con el linaje, la Torá y los profetas. Es algo breve. Me encanta a mí ese tipo de cosas porque tengo más clara la situación del concepto de hebreo. ¿Por qué? Porque es el original. Por eso el judío no creía en Yeshua, no porque dijera que era el Hijo de Dios, sino porque para ellos un Hijo de Dios tenía que ser político, guerrero y libertador, y vendría a poner la paz. Y era todo lo contrario de Yeshua. Por eso es de que ellos es muy diferente. Y aquí todo el religioso, pastores, evangelistas que proclaman servir a Yeshua o al Eterno, no tienen un concepto realmente de lo que es Yeshua o el Jesús histórico hebreo, judío, donde él estuvo, no donde él, quitémonos que él era romano. Él nunca fue romano, nunca se él, y no tenía nada contra Roma. Por eso también los judíos lo odiaban a Yeshua, porque pensaba que los venía a quitar de la esclavitud y de la opresión en los tiempos de Yeshua, cuando eran oprimidos por los romanos. Él vino a hacer todo lo contrario, vino con su humildad, vino a padecer para darle libertad y volver a levantar a ese pueblo que había deshecho el Eterno de que fuera su pueblo. Eso lo podemos ver en Oseas, cuando le dice, no serás más mi pueblo, pero luego le dice, y te digo que aquí mismo serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese Dios maravilloso. Debemos entender ese concepto. Es el que es lo que Dios dice. Dios les bendiga.